del 1 al 6. ¿Está listo? Bien. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Digan todos opiniones. Es muy importante esto. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. O sea, no le entra todo, el otro le entra todo. Pero otro dice, no, nada más legumbres. Bien. 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, o sea, el que solo come legumbres, no juzgue al que le entra todo, al que come de todo. No lo juzgue ni lo condene, porque Dios le ha recibido, o sea, a ambos los ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, tanto al fuerte como al débil, Dios los hace firmes, los puede mantener en su mano. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, ese es el débil. Otro juzga iguales todas las cosas, ese es el fuerte. Ahorita vamos a explicar lo que es el débil y el fuerte. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, su propia conciencia. Versículo 6. El que hace caso del día, o sea, el débil, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, o sea, el que come solo legumbres, el débil, para el Señor no come y da gracias a Dios. Bien. El tema va de acuerdo a la época, porque resulta que el mes de diciembre es uno de los meses que más discusiones se generan entre los cristianos, por asunto de comidas, de celebraciones, de cenas, de reuniones, de que si celebramos o no, etcétera, etcétera. Las diferencias de opinión en aspectos no esenciales prevalecen el día de hoy, como sucedía en los tiempos de Pablo. Por eso escribió Romanos 14:1, porque había discusiones, todo el capítulo 14. Había discusiones de que si había que guardar estos días. No, uno decía, no, para mí todos son iguales. Ese se sentía, era más fuerte en su entendimiento. Pero el otro era débil, decía, no podemos comer de todo. Y eso siempre ha existido y existirá. Entonces, en la carta que Pablo escribe a los romanos, él no intentó terminar con ese dilema. ¿Por qué? Porque él sabía que era imposible. Siempre va a haber débiles entre los cristianos. Yo te explico lo que es el débil. Siempre va a haber débiles, siempre va a haber fuertes entre los cristianos. Él sabía que era imposible terminar con este dilema. Por eso, cuando él escribe, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 14, lo que el Espíritu Santo le inspiró allí era para conciliar a aquellos que habían sido aceptados por Cristo, que eran lavados con la sangre de Cristo, que eran hijos de Dios nacidos de nuevo, pero unos eran débiles y otros eran fuertes. Entonces, los intentos de producir la unidad absoluta de los cristianos en asuntos de conciencia y de opiniones personales, se vale opinar también. Estos intentos de producir esta unidad de opiniones son inútiles, porque los débiles y escrupulosos siempre estarán, repito, entre los cristianos, entre el pueblo cristiano, lo mismo que los fuertes. Entonces, la comunión cristiana, o el tener comunión, los fuertes con los débiles y viceversa, no debe ser perturbada por las discusiones sin sentido, por contiendas sobre opiniones. Y luego vienen las discusiones y vienen las amarguras y vienen las ofensas. No, Pablo dice, no, reciban al débil, pero no para pelearse y contender. Entonces Pablo está enseñando a los cristianos que usan su libertad de conciencia
a que no desprecien a sus hermanos débiles, que son ignorantes. Ahora, yo voy a utilizar la palabra ignorantes, refiriéndome a los débiles, pero no en un sentido peyorativo u ofensivo. Porque un ignorante es aquel que sabe, no tiene suficiente información respecto a algo. Por ejemplo, yo soy un ignorante en leyes, yo soy un ignorante. Y si alguien me dice, eres ignorante en leyes, yo no me ofendo porque soy ignorante en leyes. Entonces, cuando yo digo ignorante, no me refiero a un sentido peyorativo u ofensivo, sino a falta de información bíblica. Ignorancia bíblica. Entonces, Pablo enseña, repito, a los cristianos que usan su libertad, o sea, a los fuertes, a que no desprecien a los hermanos débiles, que son ignorantes, y esto los vuelve escrupulosos. Una persona escrupulosa es la que quiere hacer algo al pie de la letra, tal y como está, o sea, ni para allá ni para así, estrictamente. ¿Sí? Eso es una persona escrupulosa. Entonces, la ignorancia te lleva a ser una persona escrupulosa, porque al no tener suficiente información, quieres hacer todo al pie de la letra y te vuelves inflexible, ¿sí? Pero también eso te lleva a la superstición, y la superstición es atribuirle a las cosas un valor y un poder que no tienen. Eso es ser supersticioso. Es como aquel que va caminando en una banqueta y está atravesado una escalera y no quiere pasar por abajo porque es mala suerte, dice. Eso es superstición. ¿Qué tiene que ver una escalera con la buena suerte o que te vaya bien o mal? Absolutamente nada. Pero hay quienes, por su ignorancia, repito, no en sentido peyorativo u ofensivo, es que le atribuyen a una escalera cruzada allí mala suerte. Eso es pura superstición. Entonces, el creyente escrupuloso y supersticioso tampoco debe buscar atacar o buscar los errores al que es más fuerte. ¿Por qué? Porque Dios los aceptó a ambos, al débil y al fuerte. Algunos cristianos en Roma, que fue a quienes les escribió la carta, aseguraban que debían guardar los días de fiesta judíos. Dicen, no, tenemos que guardar el sábado, tenemos que guardar el día de los tabernáculos, tenemos que guardar el día del Yom Kippur, tenemos que observar, etcétera. Y otros cristianos romanos que tenían más información sabían que todas esas cosas fueron terminadas con la venida de Cristo. Ya no había que guardar ese tipo de celebraciones. Entonces, estos romanos que eran más fuertes, no se fijaban en las comidas, si eran sacrificadas a los ídolos o no, ellos le entraban, ¿sí? Ellos no se fijaban ni observaban las festividades de los judíos, decían, no, pues eso ya quedó atrás. Entonces es muy común hacer de nuestras opiniones personales la norma de conducta. Eso es muy común entre los cristianos débiles. Hacer lo que yo creo una verdad absoluta. Y entonces esto provoca que los cristianos se desprecien y se ataquen unos a otros y se condenen mutuamente por asuntos dudosos sobre los cuales la Biblia guarda silencio. Que la Biblia somete ciertos asuntos a la libertad de conciencia que cada cristiano tiene. Y aquí es donde entra, unos comen esto, otros no comen esto. Unos dicen, todavía hay cristianos que dicen, no, el cerdo es inmundo, no te lo comas. El otro dice, no tiene nada de malo. Entonces, no, yo paso. Bueno, ese es un cristiano débil, ¿verdad? Y el otro, bueno, el otro está más informado y dice, no tiene nada que ver, espiritualmente no tiene nada que ver, no me afecte nada. Entonces, vamos a Romanos 14:1 para hacer un estudio de este pasaje. Entonces Pablo les dice en el versículo 1, recibid al débil en la fe. El verbo recibir significa admitir en comunión cristiana. O sea, no cortes al que es débil, ten comunión con él. O sea, es muy escrupuloso, es un poco ignorante, repito, no es en sentido ofensivo, pero pues recíbelo, o sea, tenle paciencia. Al débil en la fe. Aquí el débil, la palabra débil
Viene del griego atseneo, que significa estar débil en cualquier sentido. Puede estar uno débil físicamente, puede estar uno débil intelectualmente, puede estar uno débil o en conocimiento bíblico, y este es el contexto de débil aquí. El débil es el que adolece de conocimiento bíblico en este sentido, por eso está débil, pero no es débil físicamente aquí, sino es débil en conocimiento. Y esa debilidad en conocimiento lo lleva a ser muy escrupuloso, porque él ama a Dios y quiere agradar a Dios. Entonces ve algo que a él le parece que está mal y dice: no, esto no es el diablo, dice. ¿Ven? Entonces, aunque no tenga mucha información, él ya dedujo que es el diablo, pero normalmente no tiene una base sólida en la Biblia. Entonces, si ve que otros hacen eso que él dedujo que es del diablo, lo juzga y dice: no, te vas a ir al infierno porque hiciste esto, le dice. Ese es el débil. Entonces, reciban al débil en la fe. Débil aquí en la fe, pues no es el cristiano que le falta fe en Dios, porque pues ya nació de nuevo, tiene fe en Dios, ama a Dios, sino que sus convicciones, con la falta de información bíblica, sus convicciones cristianas son débiles. Entonces necesita firmeza y solidez para que lo puedan llevar arriba de los escrúpulos, de ser una persona escrupulosa y supersticiosa en asuntos, escúchenme, de importancia secundaria. Porque hay asuntos en la Biblia que son de primera importancia. Por ejemplo, la doctrina sana básica del cristianismo, que Jesús es Dios, la Trinidad, que Cristo nació de una virgen, que murió y resucitó, que su sangre nos limpia de todo pecado, etcétera, etcétera, un solo mediador entre Dios y los hombres. Esas son doctrinas fundamentales del fundamento bíblico. Esas deben ser creídas por todos los cristianos. Pero hay cosas secundarias en las cuales la Biblia calla y no dice, y se lo deja a la conciencia de cada quien. Por ejemplo, hay gente tan escrupulosa. Yo les he comentado que en alguna ocasión: oye, no, pues quítate la corbata. Yo iba a predicar a un lado porque ese atuendo que traes es del hombre mundano. O sea que la corbata es del hombre mundano. Y bueno, pues me la quité y ya me quité lo mundano. Fíjate cómo ellos le atribuyen a una corbata algo. Pero yo no discutí, porque yo vi que eran débiles en eso. Pero hay otros que dicen: no traes corbata, ponte corbata, aquí tengo una, póntela, porque el altar de Dios es sagrado. Pues me pongo la corbata. Yo siempre pregunto: ¿y cómo hay que ir disfrazado? Siempre les pregunto, así entre broma y todo, ¿no? No, bueno, si quieres no llevar corbata está bien. Otros dicen: no, ponte corbata. No, está bien, porque yo entiendo todo eso. Yo no voy a discutir. Ay, no sean ignorantes. No voy a poner en ese plan. ¿Me explico? Porque la Biblia me enseña que debo de recibir al débil y no cortar la comunión por una triste corbata. Bueno, entonces dice: reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, recíbelo, ten comunión con él, pero no le des hasta de bibliazos, o no lo maltrates, no lo ofendas, no lo menosprecies, no. Entonces Pablo enseña que si en algo no están de acuerdo entre cristianos, no discutan sobre asuntos secundarios, asuntos de opiniones y de convicciones personales. Porque lo que para mí, por ejemplo, yo tengo una convicción, ¿verdad?, de que, bueno, yo debo de vestirme pues apropiadamente. ¿Sí me explico? Esa es mi convicción. Pero a ninguno de los predicadores invitados le exigimos que se vistan como yo, porque para ellos a lo mejor nada más es un saco y la camisa. Y nunca les decimos nada, porque esas son convicciones personales, son opiniones personales. La Biblia no dice nada, calla y lo deja a nuestro criterio. Pues bien, en otras palabras, Pablo está diciendo: no traten de convencerse unos a otros en sus opiniones personales.
No traten de convencerse, porque va a producir discusiones innecesarias entre los hermanos, entre todos aquellos que han sido lavados con la misma sangre de Cristo, y no tiene sentido. Entonces seguimos en el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender o discutir sobre opiniones. Versículo 2, porque dice, uno cree que se ha de comer de todo. Fíjate cómo dice uno cree, o sea, no todos creen lo mismo. Algunos creen que se ha de comer de todo, y estos son los fuertes, ¿sí? Los que creen que se puede comer de todo lo hacen porque saben que estas cosas quedaron abolidas bajo el Evangelio. Porque la ley decía no comerás estas cosas, daba una lista grande, pero ellos saben que ya en el Nuevo Testamento ya no rige eso, y que puede comer todo lo que quiera, todo quedó abolido. Pero los débiles eran los que tenían, por su ignorancia, su debilidad en el conocimiento, los hacía escrupulosos y tenían dudas al respecto. Y decían, no, ¿cómo esto? ¿Cómo lo otro? No, mejor no como, porque la Biblia dice que el conejo no te lo comas. Entonces no como conejo. El otro decía, no, pero mira, Pablo dijo, no, ahí dice, y de ahí no lo sacas, ¿verdad? Entonces el que come conejo, bueno, pues no menosprecie el que no come conejo. Entonces, bueno, está bien. Pero el que no come conejo, si ve que el otro está echando unos taquitos de conejo, pues no lo juzgue tampoco en este tipo de asuntos. Entonces, fíjense, el conocimiento de las Escrituras hace fuerte a un cristiano, ¿sí? Y la ignorancia lo debilita y lo hace escrupuloso y supersticioso. Este es el tipo de cristianos que en todo ven al diablo, en todo. Ven esa coronita allí, ven esa flor, ven esa estrellita, ese copo de nieve, y ahí el diablo está ahí. Y nomás andan buscando diablos en todos lados. Son muy escrupulosos. Es que la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ay, si te va a tragar el copito de nieve. Entonces, es por la falta de información. Por eso es un ignorante, y eso lo vuelve escrupuloso y supersticioso. 1 Timoteo 4:3 al 6 nos habla precisamente de gente que mandará abstenerse de alimentos. 1 Timoteo 4:3, búsquelo, me espero. Que aquí habla de falsos profetas que prohibirán comer ciertas cosas, atribuyéndoles pecaminosidad. Pero fíjate lo que dice. Habla de los que mandarán abstenerse de alimentos, 1 Timoteo 4:3, que Dios creó, alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. ¿Cuántos son creyentes? Aquí sí, todos. Dios los hizo para todos, y los que han conocido la verdad, o sea, la verdad del Evangelio de que Cristo es el Salvador. Dios creó todo para nosotros. Bueno, versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. De manera que si tú vas, por ejemplo, a Oaxaca y te sirven un plato así de chicharroncitos, y lo dices, ay, qué rico. Ay, ¿y qué son? Son chapulines, te dicen. Otros te van a decir, son gusanos, y te dices, ay, ¿cómo se comen eso? Ay, es pura proteína. Y es la verdad. Pero tú no estás habituado a eso. Entonces, ay, no, ¿cómo comen eso? No. Y peor cuando le atribuyen a eso connotaciones de tipo espiritual. Nada que ver. Entonces dice, todo es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios, lo que dice la palabra respecto a los alimentos, y por la oración de acción de gracias, es santificada esa comida. ¿Sí están entendiendo? Ok, versículo 6.
si esto enseñas a los hermanos, que de que nada es de desecharse, todo se puede comer, o sea, llevarlos a la madurez, el conocimiento, y eso da fortaleza. Le dice Pablo a Timoteo, al pastor Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjate, buena doctrina, también hay mala doctrina. La buena doctrina, la Biblia habla de sana doctrina, que cuando la comemos nos produce un efecto de nutrición espiritual. Pero también hay mala doctrina, que también al comerla te produce un efecto contrario a la buena salud. Es como el alimento natural. Hay buenos alimentos, ¿no es cierto? Hay otros que son chatarras. Y tú eres lo que comes, dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Entonces espiritualmente es lo mismo. Fíjense, Pedro en sus inicios como cristiano era débil. Quiero que vayan a Hechos capítulo 10, versículo 10. Él está en la azotea orando. Y dice en Hechos 10:10 que mientras estaba ahí en la azotea orando, tuvo gran hambre. Se le antojó algo, tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, un tipo como una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajada a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Dice: ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vean qué escrupulosidad. Pero vean la respuesta de Jesús, del Señor. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y ahí él ya entendió. Claro, esto tiene una aplicación de que el evangelio iba a llegar a los gentiles, pero finalmente también incluye la comida física. Entonces, volviendo a Romanos 14:2, uno cree que se ha de comer de todo, ¿sí? Pero otro que es débil, ¿qué hace? Come legumbres, o sea que no tiene buen conocimiento de los alimentos que son buenos, todo lo hizo bueno Dios, y come solamente legumbres. Entonces el débil tenía temor de comer lo que había sido ofrecido a los ídolos, la carne, los animales que habían sido ofrecidos a los ídolos. Por lo tanto, él creía que si los comía se contaminaba. Pero ¿se acuerdan qué dijo Jesús acerca de contaminarse? Dijo: lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina. Entonces, por ese temor escrupuloso y supersticioso, producto de su ignorancia, pues lo hace débil, ¿sí? Al cristiano lo hace muy meticuloso, muy escrupuloso. Entonces es muy selectivo, porque le atribuye a la comida poderes de contaminación pecaminosa. Háganme favor. ¿Por qué? Porque es falta de conocimiento. Bien, Pablo da la pauta a seguir en este tipo de asuntos. Y en 1 Corintios 8:4, búsquelo, 1 Corintios 8:4, ahí él nos instruye a los corintios que tenían este problema. Ellos eran un poco inmaduros o muy inmaduros, en realidad. Ellos necesitaban madurar y crecer, entonces ellos tenían el mismo problema. 1 Corintios 8:4, fíjate lo que dice respecto a la comida ofrecida a los ídolos. Dice: acerca pues de las viandas, o sea, de los animales, o la gente le llevaba fruta también, panes cocidos, qué sé yo, como sigue haciéndose, ¿no es cierto? Bueno, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, o que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Aquí la palabra clave es sabemos.
Entonces, el saber es conocimiento. Entonces, Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué es un ídolo? Nada. A ver, díganlo otra vez. ¿Qué es un ídolo? Nada. Pero el débil va a visitar a su abuelita. Entonces se encuentra ahí con que la abuelita pues es medio idólatra, ¿no? Y tiene sus cositas ahí en la pared. Entonces el cristiano débil, que le falta conocimiento, que no sabe que un ídolo no es nada, pues entra ahí a la casa de la abuelita y luego, ay Dios, yo vi, me hizo así. Entonces va con otro hermano y dice, ay, viste que me torció los ojos al dedo, te reprendo, Satanás, le voy a hacer guerra. Y empieza ahí a pelearse con el mono ese que ni ve, ni oye, ni camina, por su falta de conocimiento, de que un ídolo no es nada. Ahí dice, sabemos que un ídolo no es nada y que no hay más que un Dios. Ese sí está vivo, es el Dios que servimos, y ese sí nos ve y nos oye. Pero fíjate el versículo 7, 1 Corintios 8:7. Pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no todos tienen el conocimiento de que un ídolo no es nada, que no hace ni cosquillas. No todos tienen este conocimiento. Por eso caen en supersticiones y se paran enfrente de la catedral a hacer guerra espiritual para que se caiga la catedral. Y hasta la fecha ahí está la catedral. Pero no todos tienen, en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Escuche. Y su conciencia, siendo débil, ahí está otra vez, se contamina. O sea, para ellos dicen, no, estoy pecando. Entonces todo lo que no proviene de fe es pecado, y para él es pecado. Y el que duda sobre lo que come, le es pecado, dice. ¿Por qué? Porque él solo lo está atribuyendo. Pero Dios no dice nada al respecto. Al contrario, Dios dice que un ídolo no es nada y que la comida puedes comer lo que sea. Pero no en todos hay este conocimiento. Y su conciencia, siendo débil, su opinión es débil. Entonces ve a otro que hace ciertas cosas que están dentro de su libertad, que sabe que no está violando la palabra de Dios, y lo mira y dice, ay, no, eso está mal. Como una vez en una conferencia tenían una cruz de madera, no había ningún Cristo ni nada, pero había unos allí que, ay no, ¿cómo? Aquí adoran la cruz. Yo no vi al pastor ni a nadie postrándose ante la cruz. La cruz es un símbolo que siempre han usado los cristianos, pero yo no vi que se le postran. Hay algunos que se le postran, pero eso no significa que todos lo hacen. ¿Me explico? Entonces ya le están atribuyendo cosas y nomás están viendo. Mira, hay un estandarte de un león que está medio agripado. ¿Lo han visto? Y una vez una persona se me acercó y me dice, pastor, ¿qué pasó? Aquí es un lugar de idolatría. Yo le dije, ay Dios, pues dice, la Biblia dice no tener esa imagen. ¿Y qué hace ese león aquí? Es una persona débil. Yo le dije, ¿cuándo ha visto que a alguien se le postra al león ese? Es un estandarte que simboliza algo. Ahí está un candelabro, ahí está el arca del pacto. Pero ¿qué vio que la gente allí, los cristianos, se le postraron? Pero a la falta de conocimiento les produce esa ignorancia y se hacen escrupulosos y supersticiosos. ¿Sí? Entonces dice Pablo, su conciencia siendo débil se contamina. Volvamos a Romanos 14. Entonces dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. Versículo 3, el que come, o sea, todo, incluyendo comida ofrecida a los ídolos, el que come no menosprecia al que no come. Decirle, mira,
tremenda birria. ¿Qué te parece? Mira, no te estás perdiendo. Y el otro ahí con su montón de zanahorias. Y haciéndose el agua a la boca. No, es que lo que pasa es que eres un torpe ignorante. Te estás perdiendo de muchas cosas que Dios creó. Y el otro está ahí con sus zanahorias. Ya está con sus... no, tampoco. Sus orejas de conejo, no. Y está allí, ¿verdad? Y el otro, no, dice, no menosprecia el que no come. No. Déjalo que se coma sus zanahorias. Pero el conejo, el que se come las zanahorias, no juzgue al que come su birria. Ahí dice, ¿no es cierto? Y el que no come, no juzgue, no condene, no repruebe al que come, porque Dios le ha recibido. Es decir, Dios los ha recibido a ambos. Déjeme decirle, hermano, el cristianismo es muchísimo más que comer ciertas comidas. El cristianismo es muchísimo más que usar cierto tipo de ropa, cierto nivel de corte de pelo. El cristianismo es muchísimo más que celebrar ciertos días del año. Pero muchos, los débiles, creen que el cristianismo es eso, por su ignorancia, su falta de información. Entonces Pablo dice, no, Pablo los quiere llevar más allá y sacarlos de esa debilidad, de ser escrupulosos y supersticiosos. Entonces, fíjense, por otro lado, es más común que un cristiano débil sea más contencioso que el cristiano fuerte. Es más común, porque él es escrupuloso y es supersticioso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus opiniones él las quiere establecer como verdades absolutas. Entonces el débil considera que el otro, si hace ciertas cosas que él cree que son malas, pero que la Biblia no las condena, pero para él son malas, entonces contiende. Fíjese, si usted supiera la de correos que nos llegan, y en estas fechas, hace 8 días hubo la reunión de alabanza, o sea, la parte de la reunión fueron cantos de una connotación navideña, de cuando Cristo nació y todo. Hubiera visto, hubo algunos aquí, hermanos, tenemos que ser pacientes, así dice la Biblia, que son débiles. Y dijeron, ay, ¿cómo es posible? Cantos navideños en casa de oración, no es posible. Eso es pagano. Entonces, ay, bueno, pues no sé a quién le cantaron. Si hablar del niño Jesús es pagano, entonces hay que borrar muchos versículos de la Biblia. Un niño nos es nacido, un niño nos es dado, Isaías. Y hay muchos pasajes. Pero su ignorancia los vuelve escrupulosos y supersticiosos. No, dice alguien que aparentemente nos escucha no sé dónde, por ahí en alguna parte del mundo. Dice, yo esperaba esos cantos tan sublimes que hay en casa de oración y me salen con cantos navideños satánicos. Bueno, mire, ni les contesto a esos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que no contienda con el débil. Pero si el débil viene conmigo, por ejemplo, y me pregunta con buen espíritu, oye, no entiendo esto, ¿me lo podrías explicar? Porque tengo duda en esto. Ah, qué diferente. Pero si no, que ustedes, que no sé qué. Una vez, pues, dentro de la decoración, ¿verdad? Pues había unos arcos aquí que a veces ponen, ¿se han fijado? Entonces era una campana de papel de China. Pero alguien dijo, pastor, esa es una piñata y la piñata es de origen católico y es pagano. Le dije, ¿ya te fijaste bien lo que es? Es una piñata. Le digo, no es una piñata, es una campana, la campana de Dolores. Es una piñata. Y ya la vio, dice, ay, hermano, pues es que usted sabe que el origen de la piñata es pagano. Entonces, pero él me estaba preguntando. Bien, pero cuando te agreden así, no, yo no contesto.
¿Por qué? Para evitar la contención. Entiendo que es una persona débil, entonces yo lo recibo, pero no contiendo con él. Fíjese que Jesús tenía en este tipo de cosas, él hacía lo siguiente. En una ocasión llegaron unos y le dijeron: maestro, sabemos que vienes de Dios y que no sé qué y cuánta cosa, dice, pero queremos hacerte una pregunta: ¿con qué autoridad haces esas cosas? Entonces Jesús los miró y les dijo: yo también les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Entonces ellos razonaron, dijeron: si decimos que era de los hombres, se nos van a echar encima. Si decimos que era de Dios, nos va a decir: entonces ¿por qué no le creísteis a Dios? Entonces dijeron: no sabemos. Y Jesús dice: yo tampoco. Me encanta ese pasaje. Me encanta, no sé por qué, me encanta ese pasaje. Eso es exactamente lo que yo hago cuando gente viene a querer contender sobre asuntos, ¿entiendes? ¿Y por qué colgó esa corona? Yo también te voy a hacer una pregunta: ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Y a usted qué le importa? Pues, ¿a ti también qué te importa? Pues ahí nos vemos. Sí, pero si vienen con otro espíritu, así de aprender, bueno, se puede dar una explicación. Entonces, fíjate, el débil se molesta cuando otros no creen y practican lo que él piensa que es la voluntad de Dios, y por eso contiende. Pero escuchen esto: el hermano débil, lo que el hermano débil, ignorante y supersticioso y escrupuloso, piense en asuntos en los que la palabra de Dios calla y los deja al criterio de cada quien, es simplemente la opinión de aquella persona débil. Pues yo opino que esas lucecitas son del mundo. Bueno, es tu opinión. Para mí se ven bonitas. Esa es su opinión. Pero yo no me voy a pelear con usted. Y el que se sienta fuerte no debe pelear ni discutir con el que es débil, porque eso no enseña la Biblia. La Biblia dice: recíbanlo, no rompan la comunión, no contiendan sobre opiniones de cosas de comida y otro tipo de asuntos. Volvamos a Romanos 14:4. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es decir, que a Dios no le importa si uno come o no come. A Dios no le importa si uno guarda ciertos días y otros no lo hace, pues no son cosas que ni se ordenan en la Biblia ni se prohíben tampoco. Por lo tanto, lo importante es no contender sobre estos asuntos y no menospreciarnos ni juzgarnos. ¿Saben que ha habido casos reales de iglesias que se han dividido porque pintaron el interior de su templo de cierto color? Y otros decían que no, que iba más el azul cielo, porque pues se imaginaban que Cristo venía en las nubes y quién sabe cuánto. Y se dividen, se pelean. Unos quieren alfombra rojo como la sangre de Cristo, dicen. Que siempre que pisamos, estamos cubiertos y pisamos y estamos fundamentados sobre el perdón. La sangre de Cristo, alfombra roja. Y otro dice: hay que ver una alfombra roja. Y ahí nos vamos perdiendo en un montón de opiniones. Y diciembre, hermanos, es de esos meses. Ay, los cristianos se agarran del chongo y pleitean que si la Navidad hay que celebrarla, que si no la celebramos, que si es pagano, que si no es pagano. Versículo 5, Romanos 14:5. Dice: uno hace diferencia entre día y día, o sea, significa que es más importante ciertos días que otros. Uno dice: hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
sus propias convicciones. Opina lo que tú quieras, pero no obligues al otro a creer como tú crees en cuanto a los días, la importancia que tienen. Entonces cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Por ejemplo, yo le voy a decir cómo yo pienso. Para mí son iguales todos los días. Pero hay gente que dice, no, hay que recibir el año nuevo con alegría. Otros dicen, pues yo me voy a dormir. Pero ¿cómo te vas a dormir el 31 de diciembre? Sí, todos los días me duermo, también el 1 de enero, el 2, el febrero, todos los días me duermo. No, pero es una fecha muy importante, debes de estar con la familia. Bueno, se puede aprovechar, pero si alguien quiere dormirse, que se duerma, pero menos en la predicación. Eso opino. Y el otro que se duerme no puede decir a los que están ahí esperando el año nuevo: 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bola de payasos. 4, 3, 2. ¡Ay! Sí, los gordos. ¡Feliz año! Feliz año. Para mí es igual, todo. Y no menosprecies a los que se reúnen. Ahora, escúchenme bien. Yo no estoy diciendo que se vale de todo en esas reuniones, ese es otro asunto. Que la gente haga de todo, de cualquier fiesta haga algo pagano, no implica que si tú tienes una cena con tu familia eres un pagano. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí o no? Versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Pero Dios no se ofende, porque pues, para Dios, ¿qué? Eso no consiste el cristianismo. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Punto. Pero los cristianos se siguen peleando, los débiles. Y si usted se cree fuerte, soporte a los débiles. Por eso así se llama el tema. Y si usted es débil, no juzgue y no condene ni mande al infierno a otros que tienen esa libertad de reunirse, de cenar, de comer. Entonces los débiles utilizan argumentos para satanizar ciertas fechas del año. Por ejemplo, vamos a ver dos, que son los más socorridos que usan los débiles, los escrupulosos y los ignorantes en este tema. El argumento número 1 es el siguiente: celebrar la Navidad es de origen pagano, dice. Es pagano, dice, celebrar Navidad. ¿Ha oído eso? Entonces aquí viene una pregunta: ¿es pagana la celebración de la Navidad? Bueno, déjeme decirle algo, depende de quién la celebre. Y depende de cómo se celebre. En eso radica si es pagano o no. Pero la fecha en sí misma no tiene absolutamente nada. Fíjese, es cierto que el 25 de diciembre los romanos rendían culto a dioses falsos. Es cierto. Eso es histórico, nadie lo puede negar. 25 de diciembre celebraban al dios Sol y al planeta Saturno. Las fiestas de los romanos se conocían como Saturnalias. Eran unas fiestas totalmente paganas donde le rendían culto al sol y le ofrecían animales, le ofrecían sacrificios y hacían toda clase de excesos de todo tipo. Y se llamaban Saturnalias y era el 25 de diciembre. Eso está en la historia, nadie lo puede negar. También es verdad que Cristo no nació el 25 de diciembre. Eso es obvio. Nadie discute eso. En Lucas 2 habla de cuando vino el ángel, dice que había pastores que estaban cuidando a sus rebaños. Pero en ese tiempo, si hubiera nacido en diciembre, en ese tiempo en Israel estamos en el mismo meridiano, sería invierno y allá neva.
Entonces no puede ser, no pudo haber sido diciembre cuando Jesús nació. Y los estudiosos, cuando sacan en base a las escrituras más o menos la fecha, no saben el día exacto. ¿Por qué Dios se guardó el día exacto? Bueno, porque Él juzga igual todos los días, porque Él es fuerte y Él no es escrupuloso ni débil. Entonces, ese día aparecieron los ángeles y cantaron, ¿se acuerda? Pero Jesús no nació el 25 de diciembre, eso nadie lo discute. Yo estoy de acuerdo en que Él no nació. Es cierto también que la iglesia del siglo IV estableció el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué si era la celebración del dios pagano aquel del sol? Pero detrás había una estrategia. Eligieron esa fecha no para combinar lo pagano con lo cristiano, tampoco fue para cristianizar celebraciones paganas, no. Al contrario de lo que muchos enseñan, no se estaba promoviendo un festival pagano. Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Ha oído hablar del Halloween? La noche de brujas. ¡Ay! Están ahí las brujas, y todos hacen sus fiestas paganas. Bueno, pregunta: si se reúnen algunos cristianos el 31 de octubre, el día de las brujas, se reúnen a orar en su templo y a adorar esa noche, pregunto, ¿estarán celebrando a Jesús, cantándole a Jesús, o a las brujas? ¿A quién? A las brujas. ¿Qué? ¿Alguien dijo a las brujas? Están dormidos. Voy a volver a hacer la pregunta. Si el 31 de octubre, que es Día de las Brujas, unos cristianos en algunas iglesias se reúnen y dicen, los paganos hacen su fiesta, nosotros nos vamos a reunir a orar y adorar a Dios. La pregunta es esta: por reunirse el 31 de octubre, ¿es una reunión pagana? El puro sentido común te lo dice. Entonces, si alguien se reúne a celebrar el nacimiento de Cristo el 25 o el 24, el día que sea, por el hecho de que otros hacen su saturnalia y hacen sus desmanes y toda su disipación, ¿significa que ellos están adorando al Dios Sol? Por el amor de Dios. Basta un poco de razonamiento, de entendimiento, de discernimiento y de sentido común. ¿Sí? Entonces, es evidentemente que unos cristianos que se reúnan el 31 de octubre, que es Día de las Brujas, que se reúnen a orar y a interceder por los paganos, es obvio que están adorando a Jesús, ¿sí o no? ¿Lo están entendiendo? Entonces, ¿es una reunión pagana? No. Paganos los de afuera. ¿Qué culpa tiene el 31 de diciembre, de octubre? Nomás porque se celebra el Día de las Brujas ya no podemos hacer nada. Y si hacemos algo, somos adoradores paganos. Por el amor de Dios, que no. ¿Lo están entendiendo? Digan sí o no. Sí. Eso es muy importante para mí. Lo mismo sucede el 14 de febrero, que Día de la Amistad. ¡Ay, el cupido ese es pagano! Ay, ¿cuándo ha visto un cupido en las reuniones cristianas? A lo mejor algún despistado hermano se le pasa y pone al cupido allí. Vamos a tener los jóvenes nuestra reunión de la amistad. ¡Ay, eso es pagano! Hay que aprovechar todas las veces que se pueda para reunirnos. ¿Qué día no se festeja algo que no sea pagano? Dígame. ¿Qué día? Dígame uno solo. Si el calendario es San Pillín, San Payón y San Panzón. Entonces, ¿qué día te vas a reunir entonces? Si todos los días tienen celebraciones paganas. Por el amor de Dios, hermanos, crezcan, maduren, vayan hacia arriba, dejen de esa debilidad, estudien la Biblia y no se pierdan en todas esas discusiones.
Que el 15 de septiembre son las fiestas de la independencia de México. ¿Y qué tiene que ver con el Señor? A mí qué me importa. Pues si es un día de asueto, pues nos reunimos y cenamos. ¿Cuál es el problema? Y luego meten un mariachi allí a la casa del Señor. Bueno, te voy a traer un danzante. ¿O qué quiere? A ver, ¿qué dice la Biblia respecto a la música? ¿Cuál es la música de Dios? No, pues la lenta, tipo balada. Pues también los del mundo cantan baladas. Total, hermanos, ¿cómo está el asunto entonces? No, pero que a mí no me gusta la música del mariachi porque me recuerda a la cantina. Así dicen algunos hermanos. Pues es que todavía estás débil. Si se convirtiera Vicente Fernández al Señor, así bien convertidito, y Dios lo llamara a cantarle al Señor, ¿qué creen que cantara? ¿Villancicos? No, pero a mí no me gusta esa música. Pues a ti no te gusta. A mí cuando me preguntan, oye, ¿y esta música? Yo no les contesto nada. A mí no me gusta. No la escuches. Yo no escucho lo que no me gusta. Hay música, diferentes estilos que nomás no me pasan. Y no los escucho. Escucho la que me gusta. Pero tampoco me puedo poner a decir que si los Tigres Norte se convierten y con el acordeón ahí y luego empiezan a cantar música cristiana para Dios. Hay gente que le gusta la música de acordeón. Y aquí nos podemos perder toda la mañana en discutir. ¿Y saben una cosa? El que es débil sea recibido por el que es fuerte, pero no para contender sobre opiniones. Que a mí no me gusta ese teclado, pues ni modo, I'm sorry. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué quiere? O sea, ¿cuál? Imagínate, olvídenlo. Y nos perdemos en un montón de cosas. No. Si usáramos el mismo criterio de que no se haga esto porque es de origen pagano, ¿cómo responderíamos a estas preguntas? Número 1. ¿Ha oído de las marchas para Cristo? Ok. Consisten básicamente, bueno, esto se hace en muchos países del mundo. Consiste básicamente en desfilar por las calles de la ciudad con pancartas y luego van cantando los cristianos alabanzas. ¿A quién? A Dios. Cantos que todos cantamos, ¿sí? Entonces ellos van por las calles y gritan que Cristo es el Señor y van cantando y alabaré. Bueno, entonces tú vas con los organizadores. Oye, ¿y por qué hace? ¿Dónde dice la Biblia que haga marchas? Pues no dice, ¿verdad que no? Entonces usted le dice, no, pero pues las marchas no es de Dios. No, ¿cómo no? Si los homosexuales se marchan y marchan todos, pues también nosotros los cristianos marchamos. Entonces, bajo ese mismo criterio de que no lo hagas porque es pagano, las marchas para Cristo son paganas. No. Pero entonces, ¿por qué meten la Navidad bajo ese criterio? Y muchos que dicen que la Navidad es de origen pagano marchan. Está entendiendo, se le nota en la cara, porque se está así como, sí, pues es que le está cayendo el 20, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿es pagano hacer marchas para Cristo? Pues el puro sentido común nos dice que no es pagano. ¿Cómo va a ser pagano? Porque si tú les dices, paganos, ya están como los homosexuales y esos fueron los que inventaron las marchas y que se manifiesten, entonces tú eres también pagano. Y te va a decir, ay hermano, no sea legalista, te van a decir. Yo te diría, eres débil. Es evidente que no es pagano hacer una marcha para Cristo. Fíjate, cualquier día que tú escojas para celebrar lo que quieras, cualquier día, tiene sin lugar a dudas antecedentes paganos. Cualquier día de la semana. Es más, los 7 días de la semana
tienen nombres en honor a los planetas y a dioses paganos. ¿Sí sabían eso, no? Por ejemplo, el lunes viene del latín lunae dies, es el día de la luna. Y los paganos le atribuyen a la luna cierta influencia sobre los seres humanos. ¿Naciste un lunes? Tu origen es pagano. ¿Verdad que hasta se ríen? Porque suena ridículo. Porque es ridículo. Raya en lo ridículo decir una cosa así, que tu origen es pagano. Bueno, no, yo nací el martes. Bueno, el martes es el día del planeta Marte. Y Marte fue el dios de la guerra, según la historia. ¿Naciste un martes pagano? Ahora, ¿qué haces los martes? No hagas nada porque es pagano. No, yo nací un miércoles. Ah, un miércoles. Bueno, el miércoles es el día del planeta Mercurio. Y Mercurio también era un dios, el dios del comercio y de los viajeros. Ahora, cuando tú adoras el miércoles, ¿adoras a Mercurio o a Cristo? Pues hasta la pregunta es como los niños, ¿verdad? Que, ay, apá, ¿verdad? Así, o sea, como esa pregunta ni se pregunta, ¿verdad? Pues es, entonces, ¿qué con los cristianos que se reúnen el miércoles? El miércoles es un día en honor al dios Mercurio y al planeta Mercurio, por el amor de Dios. Pero tiene que ser uno paciente con los débiles, ignorantes, escrupulosos y supersticiosos. Porque entonces vamos a meter a todos y vamos a juzgar una fiesta como la Navidad bajo ese parámetro que es de origen pagano. No, pues vamos a escarbarle a todo. Entonces fíjense ya hasta dónde nos estamos yendo. Entonces ya es miércoles. Ah, no, pero yo el jueves, pues el jueves era el día del dios Júpiter. Los griegos tenían un dios, bueno, hay un planeta también, pero a Júpiter le llamaban Zeus, era el dios del cielo, de la luz del día y del tiempo atmosférico. Ahora, ¿cuántos van a la iglesia el jueves? Pónganse a temblar, porque si tú vas a la iglesia los jueves, tú adoras a Júpiter. ¿Verdad que suena bien? Así que da mucha risa, así que tú dices, ay, pero, oiga, pues de veras, ¿verdad? Por el amor de Dios, hermano. No, pero yo me reúno el viernes. Ah, pues el viernes es el día de la diosa Venus y del planeta Venus. Es la diosa del amor, protectora de los huertos. ¿Naciste un viernes? Celebras con mucho amor. Cuando tu cumpleaños cae en viernes y lo celebras y le das gracias, ¿a quién le das gracias? ¿A la diosa Venus o a Cristo? Pues a Cristo, pastor. Si alguien entrara en este momento, ya que está, ¿qué cosas tan obvias está diciendo el pastor? Entonces, si metemos una o dos fiestas bajo el argumento de que no lo hagas porque es pagano, entonces vamos a ver cada día, pero resulta que llegó el sábado. Y resulta que el sábado viene del hebreo Shabbat, del hebreo, de Dios. Significa descanso, eso significa sábado, descanso. Para los hebreos es el último día de la semana. Entonces su origen hebreo, pregunto, su origen hebreo del sábado sugiere que como no es pagano debemos hacer nuestras reuniones el sábado, nuestras celebraciones y demás cosas, porque los demás días son de origen pagano y el sábado no. Contesten. Pero ahí les va. El único día cristiano que hay es el domingo. Porque domingo viene del latín dominicus dies, que significa día del Señor. Para los cristianos es el primer día de la semana, el domingo, donde venimos, descansamos, dejamos el trabajo, venimos a adorar a Dios,
Entonces, por eso muchos son domingueros. Porque los demás días de la semana, pues son paganos y no hacen nada, no oran, no leen la Biblia, no evangelizan, no hacen nada porque son paganos. ¿Verdad que suena bien raro todo eso? Ahora vamos a hacer un balance. 5 días de la semana son de origen pagano y 2 de origen divino. Entonces, eso sugiere, bajo el argumento de que no hagas nada porque ese día es pagano, entonces, sugiere esto que solo los sábados y los domingos podemos hacer algo para Dios, porque solo el sábado y el domingo son de origen divino, por el amor de Dios, hermano. ¿Y qué me dicen de esto? ¿Cuántos de ustedes tienen nombres de origen netamente pagano? Las Lupitas. Pobres Lupitas, cristianas. ¿Habrá Lupitas cristianas? Y mira, aquí estoy viendo una. ¿Cuántas Lupitas cristianas? O Lupitos cristianos, ahí hay. Bueno, entonces, si las Guadalupe celebran su cumpleaños, porque a lo mejor, pues como sus padres no eran cristianos, y tú naciste un 12 de diciembre, y te puso Lupilla o Lupillo. Entonces resulta que el 12 de diciembre pues es una fiesta que celebran a una diosa pagana. Entonces, si tú celebras tu cumpleaños como cristiano, ¿estás haciendo una celebración pagana? Evidentemente que no. Entonces, ¿por qué le atribuyen a la Navidad? Si es cierto que se reunían y adoraban al Dios Sol, pero eso lo hacían ellos allá. Y si algún cristiano quiere reunirse ese día, puede hacerlo, aunque ya pasó. Pero el que no lo hace porque dice que es pagano, no obligue al otro, ni lo critique ni lo juzgue. Y el que es fuerte, tiene conocimiento y juzga igual todos los días, dice: entonces ¿cuál día me reúno? Pues si todo es de origen pagano. Pues reciba al débil en la fe y no se peleen. Entonces, si alguien se convierte a Cristo y tiene un nombre de origen pagano, pregunto, ¿deben cambiar su nombre? Porque pues todo está pagano. ¿Cómo se llama usted? Imagínese. ¿Por qué Pablo no le dijo a un predicador llamado Apolos, que tenía el nombre del Dios de la belleza y de las artes, y que debía de cambiarse el nombre? ¿Por qué Pablo no le dijo nada a Apolos? Pues porque Pablo era fuerte. Hay gente que se llama, hombres que se llaman Zeus, Diana, era una diosa Diana. Conocí a uno que se llamaba Quetzalcóatl. Bueno, así quiso su papá. Conocí hace mucho una familia que eran 12 y todos tenían los nombres de los 12 dioses del Olimpo. Imagínate que toda esa familia convertida al Señor y oye, Apolos, y oye, Zeus, y oye, Diana, o qué sé yo. Imagínate. No, pues ahora les vamos a poner Hugo, Paco y Luis. Imagínate cambiar los nombres de todos. No, hermanos, no. Pero ¿qué me dicen si en la placa de tu auto al final tienes 3 números? Un 6, otro 6 y otro 6. ¿Eres el anticristo? O en tu número telefónico que tienes el 666, ¿es el teléfono del anticristo? Hermanos, por el amor de Dios, crezcan. Y luego ahí mandan correitos, ¿verdad? No compres productos de Procter & Gamble, porque ellos tienen símbolos del anticristo. Si te lavas los dientes con Crest, no vas a crecer. Si te lavas con Crest, no, porque esos son del diablo. Traes, y luego eso con los monitos de Disney. Ese sería otro tema. Que sí es cierto que el tipo era bien raro y que sean muchas cosas, pero hermanos, la Biblia dice que nos ha dado discernimiento, entendimiento, y ha puesto en cada uno de nosotros algo que se llama sentido común. Por sentido común
sales de tu casa, hace frío y te pones una chamarra. No se necesita ser muy inteligente. Nada más lo sientes y te lo pones, por puro sentido común. Pues por puro sentido común hay muchas cosas en el cristianismo que se entienden, hermanos, pero algunos lo tienen apagado el sentido común. ¿Ha visto a esas gentes que hace calor y se ponen chamarras? Y te dicen, oye, y luego hace frío y se la quitan. Tú dices, bueno, ¿qué le pasa? Entonces, el intento de manchar una fecha que algunos la quieren celebrar como la Navidad y la manchan con matices paganos, carece de base sólida. ¿Sí o no? Carece de inteligencia espiritual y de buen razonamiento, hermanos. Y todavía más allá, nos vamos al saludo de mano. ¿Sabe que el saludo de mano tiene origen netamente pagano? Saludarse así de mano. Porque resulta que en el 1800 antes de Cristo, en Babilonia, había un dios, un ídolo, un mono, llamado Marduk. Y ese dios tenía la mano extendida, estaba la estatua y tenía la mano extendida, la mano derecha. Entonces, cuando alguien quería hacer un pacto, un compromiso, el rey de Babilonia llegaba al iniciar cada año y el dios estaba así, entonces le daba la mano en señal de que pues tú eres somos amigos, tú eres mi Dios, etcétera. Entonces, cada vez que usted salude a una persona, acuérdese que es de origen pagano. Entonces ya no salude a nadie. En Gálatas dice Pablo que cuando se encontró a Pedro y a Bernabé, dice, me dieron la señal, la diestra en señal de compañerismo. O sea, de origen. Entonces, si nos vamos a paganizar todo y a escarbarle, hermanos, nos vamos a quedar como estatuas así. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Y así no son las cosas, hermanos. Entonces, fíjate, ponernos a investigar el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, es el más grande de los ridículos que se puedan hacer. Porque si metemos a una fiesta, a otra, bajo ese parámetro de no lo hagas porque es pagano, tenemos que meter todo, ¿sí o no? Entonces ahí es donde el débil, el escrupuloso, el ignorante, pues se pone muy rígido en algunas fechas, pero en otras, pero hace otras cosas que nada que ver con el cristianismo. A ver, otro ejemplo. ¿Qué de una iglesia en Estados Unidos, en Inglaterra, donde hablan inglés? ¿Qué de una iglesia donde los cristianos que asisten a esa iglesia y el pastor no creen que se deba celebrar la Navidad? Porque es pagano, dice el pastor, y como consecuencia la gente dice que es pagano y no deben de celebrarlo. A ver, ¿qué sucede con estos cristianos? Pero en la marquesina de su templo dice así: Worship Service, Sunday, 10 o'clock. ¿Qué significa eso? Servicio de adoración el domingo a las 10 de la mañana. Nada más que resulta que en inglés Sunday, ¿qué es? Día del sol. Fíjese cómo está porque también había paganos que celebraban lo que equivale al domingo, el sol. Entonces en los idiomas se fue derivando, en alemán es medio parecido también, la raíz, la etimología. Entonces, como Sunday significa el día del sol, entonces esos que dicen que no celebran Navidad se reúnen el domingo que es dedicado al día del sol. Pregunta: los cristianos que se reúnen el domingo, que dicen que la Navidad es de origen pagano, y se reúnen el Sunday, pregunto, ¿a quién adoran? ¿Al sol o a Cristo? Entonces, si meten bajo el argumento de que es pagano, pues metan todo. ¿Se fija cómo la Biblia es bien interesante en este punto? Reciban al débil, pero no para contender. Uno cree que se come de todo, otro no. Otro
guarda unos días, otro no. Cada uno esté plenamente convencido en lo que hace, pero no se menosprecien el uno al otro y no juzguen el uno al otro. Recíbanse, porque los que han sido lavados con la sangre de Cristo somos hermanos.